Bendiciones a todos ustedes, mis hermanos en Cristo Jesús. Es un gusto para mí, la verdad que es una bendición para mí poder llegar otra vez a ustedes a través de este canal de YouTube y poder compartir una palabra de parte de nuestro gran Dios para edificación de la iglesia y para bendición de todos ustedes que me están escuchando en este video. La verdad que sí, considero que es una bendición para mí poder compartir esta palabra. Una bendición y, como siempre digo, es una gran responsabilidad, porque con la palabra de Dios no se juega, y escrito está en la palabra que nosotros vamos a dar cuenta de toda palabra que haya salido de esta boca ante el Señor. Así que mi confianza está puesta en la revelación del Espíritu Santo para poder compartir esta palabra con ustedes. Y espero que sea de bendición. La verdad que espero que sea de bendición esta palabra para todos ustedes, los que te van escuchando. Confío en Dios, porque mi confianza está en Dios, porque es lo que, así como yo me encomiendo. Cuando traigo una palabra de Dios para ustedes, confío en que conmigo esté el Espíritu Santo, para que de la misma manera que a mí se me ha sido revelado, les sea revelado a ustedes esa palabra. Y que de la misma manera que yo recibí con un corazón abierto, sí, esta palabra, que así mismo usted abra su corazón, escuche este mensaje y recíbalo. Recíbalo, porque estoy seguro que va a ser de bendición para su vida, va a ser de bendición y de crecimiento para usted. Y usted, mi amigo, mi amiga, si aún no ha aceptado a nuestro Señor Jesucristo, yo lo invito a que escuche ese mensaje, escúchelo atentamente, que estoy seguro que va a ser de bendición. ¿Cuál es la idea? La idea y el propósito en realidad es que conozcamos al Señor Jesucristo tal cual es revelado en las Escrituras. Porque este mensaje que traigo, el mensaje que traigo para hoy, es ese mismo: que creamos en el Señor Jesucristo de acuerdo a cómo es revelado en las Escrituras. De esa manera nos evitamos que creamos según pensamiento de hombres, según las tradiciones de los abuelos, de las abuelas, o según nosotros escuchemos de otras personas, ¿sí? Entonces el propósito, y vamos a ser bendecidos si en realidad creemos en el Señor Jesucristo de acuerdo a Él se revela en las Escrituras. Y para eso tenemos las Escrituras. Para eso tenemos las Escrituras, para que nosotros mismos las leamos, las escudriñemos y oremos para que a nosotros se nos sea revelado el único Dios verdadero, porque no hay no hay dos, no hay tres, solamente hay un solo Dios verdadero, hay un solo Señor Jesucristo. Así que no todos los caminos conducen a Dios, y no todas las religiones son de Dios. Es más, yo me atrevo a decir, ninguna religión es de Dios, porque Dios no inventó la religión. La religión es un concepto inventado por los hombres, ¿sí? Nosotros estamos haciendo un camino. Por eso muchas veces cuando nosotros vamos a hablarle a alguna persona, sea conocida, sea desconocida, de este camino, muchos ponen como una barrera de defensa y dicen: no, yo no voy a cambiar de religión, a mí no me hable de su religión. Muchos dicen eso: no, es que usted pretende dejar que yo deje mi religión. O también algunas personas también dicen: no, lo que pasa es que usted cambió su religión, entonces me quiere cambiar a mí. No, no. La religión es un invento del hombre. Eso fue lo que hizo el hombre, inventarse la religión. Porque en realidad es el conocimiento del Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo no es una religión, es un camino. Es más, en Hechos de los Apóstoles, en el libro Hechos de los Apóstoles, dice que en el principio a los primeros cristianos se les llamaba los del camino. Ya luego en Antioquía fue que se les llamaron cristianos, pero inicialmente se les llamaban los del camino. Y cuando el apóstol Pablo fue a hacer defensa de lo que él predicaba ante el gobernante, él dijo: pues a mí, yo doy testimonio de este camino. Eso fue lo que el apóstol Pablo fue a dar testimonio de ante los gobernantes, del camino en el cual él estaba andando, el camino en que el mismo Dios lo puso. Porque ¿saben una cosa? El único que tiene el poder, la potestad de colocarlo a uno en este camino es el mismo Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, cuando nosotros venimos a ser sus hijos. ¿Sí? A este camino no se monta cualquiera. Y esto no depende del que quiere ni el que corre, esto depende de la gracia y la misericordia de Dios. Y hoy,
a través de este mensaje, Dios le va a hablar a usted. Dios le va a hablar a usted. Así que yo le invito a que se quede hasta el final de este mensaje, porque estoy seguro que va a ser de bendición, ¿sí? Antes de continuar, quiero hacer una oración. Quiero hacer una oración para destruir y derribar toda estructura mental que el diablo pueda tener o que pueda formado en la mente de todos los que me están escuchando. Porque ese es el propósito de este mensaje. Con esta palabra, destruir toda estructura mental. Y esa es mi oración. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo oro en este momento y a ti te pido, Padre, que cada persona que me está escuchando a través de este video, yo te ruego, Padre, que el Espíritu Santo se encargue de destruir toda estructura mental, de destruir toda costumbre, toda tradición, todo pensamiento humano. Padre, desde el principio nuestro Señor Jesucristo, inclusive en esa época cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él estuvo diciendo, crean en mí de acuerdo a las Escrituras. Excluyen las Escrituras porque las Escrituras dan testimonio de mí. Y Él lo hizo porque era verdad, había una necesidad que la gente creyera en Él de acuerdo a las Escrituras. Y hoy tenemos la necesidad, Padre. Por eso en el nombre de nuestro Señor Jesucristo yo te ruego, Padre, que todo aquel que me esté escuchando en este mensaje, Padre, que el Espíritu Santo se encargue de destruir, de derribar toda estructura mental humana, que se encargue de destruir, de derribar todo argumento a través de las tradiciones, a través de las costumbres, Padre, para que conozcan la verdad, para que reciban tu palabra de verdad, para que reciban el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, tal cual las Escrituras lo dicen. A ti nos encomendamos, Padre, a la obra del Espíritu Santo, porque tú eres el que hace la obra del Espíritu Santo. Obra en los corazones, obra en esas vidas que me están escuchando, para que así haya más almas en este reino, para que así tu reino se fortalezca, Padre, para que de esa manera le arrebateo más almas al diablo y para que de esa manera acabemos con tanta estructura mental que está acabando con la fe, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Muy bien. A todos ustedes vamos a leer entonces un par de escrituras, ¿sí? Y como le digo, el colocarle título a un mensaje es bueno porque nos ayuda a enfocarnos en de lo que se va a hablar. Y como título quiero colocarle a este mensaje: creed conforme a las Escrituras. Creed en Jesucristo conforme a las Escrituras. Voy a leer dos escrituras que están en los evangelios y mire que estas escrituras es algo que el Señor Jesucristo, cuando estaba aquí en la tierra, Él mismo le dijo a la gente que lo estaba rodeando: crean en mí de acuerdo a las Escrituras. Escudriñen las Escrituras porque ya dan testimonio de mí. Ahora miren, el Señor Jesucristo en esa época dijo eso porque era la necesidad que había. ¿Saben por qué? Porque se había perdido el conocimiento real de las Escrituras. ¿Sí? En ese entonces había las Escrituras, estaba lo que era el Antiguo Testamento, lo que era el Torah. El Torah o el Torá, no sé dónde lleva acento, pero eso es lo que los judíos tenían. Y esas eran las escrituras que tenían en ese entonces, ¿sí? Pero sabe una cosa, el conocimiento verdadero, el conocimiento de la voluntad de Dios, de Jehová, el conocimiento que Dios le había dejado a los judíos, sí, por medio de las escrituras, por medio de la ley, de los profetas, de los salmos, ese conocimiento de Dios se había perdido. Se había perdido. ¿Saben por qué se había perdido? Se había perdido por la religión. Sí, se había perdido por la religión. Porque es una cosa, porque inclusive desde esa época la religión vino a tomar un papel más importante que la palabra de Dios. La misma religión, sí, el hombre se encargó a través de la religión de reemplazar la palabra de Dios y comenzaron a formar, formaron su propia religión llena de costumbres, llena de tradiciones, llena de pensamiento humano. Y miren, en ese entonces pasó eso cuando el Señor Jesucristo vino aquí a la tierra, y hoy en día sigue el mismo problema, ¿sí? Otro escenario, pero es básicamente lo mismo. Y por eso es que nuestro Señor Jesucristo le decía a la gente, vamos a leerlo en Juan 5, el Evangelio de San Juan, capítulo 5. Evangelio de Juan, vamos a leer el capítulo 5 del 37 al 44, ¿sí? Miren que aquí el Señor Cristo está hablando, ¿sí? Y vuelvo y repito, es porque hoy en día también el Señor Jesucristo está hablando. Y créanme que Dios no va a bajar aquí a la tierra a hablarle a usted. Dios usa a sus hombres y mujeres para hablarle a la gente. Y hoy en ese momento Dios me está usando, Dios está usando esta boca para hablarle a usted.
Así que escuche atentamente, no desprecie, no menosprecie esta palabra, que esta palabra Dios me la puso para usted. Evangelio de San Juan, capítulo 5, vamos a leer de 37 al 44. Dice así la escritura: en el nombre de Jesucristo. Acuérdense, yo hago énfasis en esto. Todo, porque esto es parte de lo que se introdujo a través de la religión. Todo lo que hagamos, hagámoslo en el nombre del Señor Jesucristo. Es un mandato de las Escrituras. Todo lo que hagamos, hagámoslo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Nada más. Amén. Dice así, también dice el Señor Jesucristo: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Repito, versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria a los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros? Y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No buscáis la gloria que viene del Dios único. Esa es la reprensión que Dios le está haciendo a aquella gente en esa época. Porque en verdad era una necesidad que el Señor Jesucristo vio en el corazón de la gente al decirle: mire, escudriñen las Escrituras, porque hay una cosa, aún así con tanto milagro que el Señor Jesucristo hizo, ¿sí? Resucitando muertos, levantando paralíticos, devolviéndole la vista a los ciegos, sanando a los quebrantados de corazón, echando fuera demonios. Aún así muchos no creían en él, ¿sí? O lo tenían como un profeta más. Pero el Señor Jesucristo les dice: mire, escudriñen las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Las mismas Escrituras, los salmos, todos los libros de los profetas, la ley, todo hablaba del Señor Jesucristo. Por eso este libro de la Biblia, este libro es un libro inspirado por Dios mismo. Este libro es un libro que en realidad es verdadero, porque no fue escrito por hombre, pero inspirado por el Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo le decía a la gente qué es lo que tenía que escribir. Y allí, desde Génesis, ¿cierto?, hasta Malaquías, que es el último libro del Testamento, todas las Escrituras hablaban acerca del Señor Jesucristo, por tipo, por sombras, pero hablaban del Señor Jesucristo. ¿Cuántas profecías, sí, están en el Antiguo Testamento que apuntaban a los tiempos del Señor Jesucristo? Por eso es un libro infalible. Este libro, la Biblia, es un libro infalible, porque es la voluntad expresada del mismo Dios eterno, ¿sí? Entonces, mire que el Señor Jesucristo aquí les dice a ellos: ustedes no me reciben a mí. Y eso le está diciendo, ¿quién? A los religiosos de la época, a los fariseos, a los saduceos, a los escribas, a los que ellos eran los encargados de transmitir el mensaje de la palabra al pueblo. Pero ¿saben una cosa? Ellos desecharon a un lado la palabra de Dios, ellos desecharon las Escrituras y se quedaron con sus costumbres y con sus traducciones, ¿sí? Y por eso el Señor Jesucristo le dijo a esos religiosos, el Señor le dijo: miren, escudriñen las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí, ¿sí? Y ni siquiera lo recibían. Miren, la misma palabra de Dios, la misma palabra expresada en carne, parado ahí en medio de esos religiosos, y ni siquiera lo reconocieron. Ni siquiera lo reconocieron. El Señor Jesucristo, por medio de quien fueron todas las cosas, el Dios hecho carne, parado enfrente de ellos, y no lo reconocieron. ¿Por qué? Porque rechazaron las Escrituras. Y las Escrituras hablaban de esos momentos, las Escrituras hablaban de esos tiempos, las Escrituras hablaban de lo que el Mesías iba a hacer, y ni siquiera lo reconocieron. Es triste eso. Y por eso hoy Dios está hablando por medio de usted. Hoy Dios está hablando por medio de esta boca a usted. Y le está diciendo: crea en el Señor Jesucristo de acuerdo a las Escrituras. Porque es que mire, hoy en día tenemos el mismo problema, ¿sí?
¿Cuántas religiones hay? ¿Cuántas personas, cuántos de ustedes han creído en el Señor Jesucristo de acuerdo a las tradiciones, de acuerdo a la costumbre? Mire, yo le aseguro que muchos de los que me escuchan en este video, muchos de aquellos a quienes les llega este video, nunca han leído la Biblia. Yo les aseguro, y aún así todos creen en el Señor Jesucristo, pero ¿saben una cosa? Lo que tienen es religión, y creen en el Señor Jesucristo de acuerdo a la religión, de acuerdo a la tradición de sus abuelos, de acuerdo a las costumbres de sus abuelos, de sus tatarabuelos de la casa, y no han leído las Escrituras, no han leído la Biblia. Hay muchos que han leído la Biblia, pero solamente un par de salmos, porque eso fue lo que le enseñaron. Miren, yo me acuerdo que hace muchos años, ¿sí?, la Biblia era prohibida leerla. Hace mucho, es más, hasta ahora todavía quedan algunas partes donde dicen que la Biblia no se puede leer porque el que lea la Biblia se vuelve loco. Eso es lo que decían anteriormente. Sí, porque es una cosa, porque el diablo nunca ha querido, y la religión, escúchame bien, ni el diablo ni la religión, que son aliados, nunca han querido que el pueblo lea las Escrituras. Por eso es que en una época, hasta hace una época, cuando era pequeño, miren que la Biblia no se conseguía libremente. Para uno poder conseguir una Biblia, tenía que ir a una librería especial, que creo que era la única que había, en donde vendían la Biblia, y eso que a contactas personas. Nadie más podía, ¿sí? Pero gracias a Dios, que eso no podía seguir así. Y hoy en día, hoy se consigue una Biblia en cualquier librería, ¿sí? Entonces usted tiene la oportunidad de escudriñar las Escrituras y creer en el Señor Jesucristo de acuerdo a cómo Él se manifiesta en las Escrituras. Porque es que miren, créalo o no lo crea, porque el hecho que una persona no crea la palabra de Dios no significa que la palabra de Dios cambie. No, la palabra de Dios es infalible, y la palabra de Dios se cumple porque se cumple. Y la palabra de Dios dice que el día de mañana todos tenemos que enfrentarnos en el juicio ante Dios. Todos tenemos que comparecer ante Dios y tenemos que dar cuenta de lo que hicimos y no hicimos aquí. Y ¿sabe una cosa? ¿Cuántos que nunca han leído la Biblia? ¿Cuántos que han leído la Biblia solamente un par de salmos? ¿Cuántos se van a ir, van a dejarse avergonzados de Dios cuando Dios les pregunte? Y cuando el Señor Jesucristo se les manifieste como Él es, y dicen, ay, yo pensé que era como, yo creí como era. Porque es una cosa, el problema de la religión es que nos aleja la palabra de Dios. El problema de la religión es que nos aleja del real Jesucristo y la verdadera adoración a nuestro Señor Jesucristo. Porque es que la Escritura nos dice a nosotros cómo nosotros debemos de creer en el Señor Jesucristo y qué es lo que debemos de hacer y qué es lo que no debemos de hacer. Las Escrituras nos revelan la voluntad de Dios. Eso es lo que la Escritura dice. Y el día de mañana que nosotros comparezcamos ante el tribunal de Dios, ¿sí? ¿Qué le vamos a decir si creímos en un Cristo equivocado? ¿Por qué? Porque creímos en un Cristo de acuerdo a lo que la religión nos enseñó. Por eso el Señor dice, crean en mí, escudriñen las Escrituras, porque dan testimonio de mí, ¿sí? Ellas son las que dan testimonio de mí. Voy a leer otra escritura en Juan capítulo 7. Aquí mismo en el Evangelio de Juan, vamos a leer el capítulo 7, que es una escritura que me gusta mucho. Vamos a leer del 37 al 39, versículo 37 al 39, capítulo 7. Escuchen lo que dice aquí. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Bien, lo interesante de esto, el Señor Jesucristo dice, si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior van a correr ríos de agua. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo nos quiere decir aquí? Que toda aquella persona que tiene aflicciones, toda aquella que tiene problemas, todas aquellas personas que necesitan
una ayuda de parte de Dios, escudriñe las escrituras y la escritura le va a decir cómo usted es sanado, cómo usted es libertado, cómo Dios le puede ayudar a usted, cómo Dios puede llegar y aliviar todas aquellas cosas que le quita la paz, que le está robando su paz. ¿Sí? Las escrituras le dicen a usted cómo recibir un milagro de Dios. Las mismas escrituras le dicen cómo recibir una ayuda de papá Dios. Para que todo aquello que lo aflige, para que todo aquello que le robe la paz, todo aquello que está acabando con su hogar, todo aquello que está acabando con su vida, usted reciba tiempos de refrigerio de parte de Dios y sea sanado, sea liberado, sea ayudado, sea sacado a buenos pastos, para que usted sea sacado a la luz y no ande más en tinieblas, no ande más en oscuridad, no ande más creyendo en tradiciones y costumbres. ¿Sí? Y esto lo digo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para que usted reciba un milagro, usted no tiene que comprar el milagro, usted no tiene que hacer ni penitencias. Usted no tiene que irse caminando a pie en rodillas de aquí no sé a dónde. Usted no tiene que dar limosna para recibir un milagro de papá Dios. No. ¿Qué tantas cosas nos enseña la religión para que recibamos un milagro? Hay unos que compran estampitas, hay unos que se arrollan ante una estatua. Todo eso es mentira, porque las escrituras nunca han enseñado eso. Nomás miremos los 4 evangelios, cómo el Señor Jesucristo ayudaba a la gente, cómo el Señor Jesucristo estuvo haciendo bienes a la gente, simplemente por tener fe en Él. Pero como le digo, las escrituras nos alejan de Dios. Las escrituras nos alejan del verdadero Jesucristo y de la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces por eso, si el Señor Jesucristo está diciéndole hoy a usted, crean, escudriñen las escrituras y crean en mí, crean en Jesucristo como las escrituras dicen. ¿Sí? Mire, por muy piadosa, por muy santa que se vea la forma como nos han enseñado en creer en Jesucristo, si no está de acuerdo a la escritura, es mentira y Dios le va a demandar eso a usted. Como le digo, hoy nadie tiene excusa, porque todos tenemos acceso a una Biblia, no hay disculpa, hay de todos los precios, hay de todos los tamaños, nadie tiene excusa, porque todos tienen acceso a una Biblia hoy en día. Hoy en día estamos viviendo en una época de gracia, en donde la iglesia no es perseguida, el evangelio no es perseguido, la Biblia se consigue en cualquier parte, entonces usted puede conseguirse una Biblia y escudriñarla. No leerla como leer cualquier libro, escudriñela, porque ahí Dios le va a revelar su voluntad. Ahí Dios le va a revelar cómo es que usted es salvo. Usted es salvo. Usted en realidad, su alma es salvo, sus pecados son perdonados. Usted viene el conocimiento de la verdad de la salvación del Señor Jesucristo por la fe en Jesucristo, porque creyendo que su sangre lo limpió de todos sus pecados. Mire, eso es lo que usted necesita, creer en la salvación del Señor Jesucristo, creer que Él murió por sus pecados, creer que Él derramó sangre por el perdón de sus pecados y que fue resucitado para su justificación. Así es como se consigue la salvación. Las salvaciones son por obra, la salvación de su alma. Porque sí, usted necesita salvación. Si usted aún no es salvo, su alma necesita salvación. Y si usted tiene religión, aún usted todavía también necesita salvación. ¿Sí? Por eso, la salvación no es por obras. La salvación no es por hacer penitencias. La salvación no es por hacer buenas obras. Porque desafortunadamente todavía hay gente que cree que son salvos si hacen buenas obras. No importa si las malas obras que haga, pero si hace buenas obras, entonces es salvo. Si hace penitencias, si reza rosarios, si reza no hay cuántos Padres Nuestros, es un insulto a la palabra de Dios. Mire, eso es un insulto al conocimiento verdadero de Jesucristo. Que decir que los pecados son perdonados por rezar rosarios, por rezar Ave Marías, por rezar Padres Nuestros, por hacer buenas obras, por hacer penitencias, por llevar limosnas a la iglesia, mire, es un insulto a la palabra de Dios. Y solamente en el nombre de Jesucristo es que podemos ser salvos. No hay ningún otro nombre. Eso dicen las Escrituras. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, las Escrituras dicen que solamente hay un solo nombre en el que podemos ser salvos, en el nombre de Jesucristo. Invocando el nombre de Jesucristo y creyendo que su sangre le perdona todos sus pecados. Y abriendo su corazón para que Él entre a morar aquí. Porque ¿sabe una cosa? Las Escrituras nos enseñan
que este camino es una relación personal con nuestro Señor Jesucristo, en donde Él entra a su corazón si usted le abre sus puertas, y desde adentro Él comienza a transformar su vida. Eso enseñan las Escrituras. Jesucristo lo transforma de adentro hacia afuera. Porque es una cosa, todos nosotros necesitamos transformación de una u otra manera. Por ser buena gente usted no es salvo. No, nadie tiene justificación. Solamente la sangre de Jesucristo puede perdonar pecados. De resto, todo es tradición y costumbre. Todo va en contra, todo eso, demás va en contra de las Escrituras. Y eso no es verdad. Por eso el Señor Jesucristo le está diciendo hoy: escudriñen las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Todo aquel que cree en Jesucristo, de acuerdo a las Escrituras, recibirá el don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo no se recibe por usted ser buena gente, porque hay otra enseñanza en las iglesias, que para poder recibir el don del Espíritu Santo hay que dejar de hacer esto y esto y esto. O sea, los mandan a guardar la ley. Para que usted reciba el don del Espíritu Santo, para que reciba el bautismo del Espíritu Santo, entonces usted tiene que dejar de fumar, dejar de tomar, dejar de esto, una cantidad de reglas, una cantidad de normas, que como el Señor Cristo le decía a los fariseos, ni ellos pueden llevar las cargas que le ponen a la gente. El Espíritu Santo se recibe por creer, por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo es el que se encarga de santificar. El Espíritu Santo es el que le da el poder a usted de poder vivir una vida de acuerdo a la voluntad de nuestro gran Dios. ¿Sí? Pero eso es lo que las Escrituras nos enseñan. Mire, a mí me sorprende, ¿sí? Otra tradición y costumbre. Cuando un niño nace, según la tradición de los católicos, ahí mismo tienen que bautizarlo. Y cuando un niño lo bautizan en agua chiquitico, entonces ya se aseguran que van para el cielo porque ya fue bautizado en esa agua. No, eso es mentira. Eso es mentira. La única manera en que una persona puede ser bautizada en el nombre del Señor Jesucristo es con el conocimiento real de lo que está haciendo. Un niño no sabe lo que está haciendo. Todo aquel que es bautizado con el conocimiento real de lo que significa el bautismo, que es la muerte y resurrección juntamente con nuestro Señor Cristo, en donde la muerte morimos al nuevo hombre, al viejo hombre, mueren a la vieja mujer, mueren a la vieja naturaleza, y juntamente con el Señor Jesucristo, cuando se sale de las aguas, entonces se nace una nueva criatura. Un nuevo hombre, una nueva mujer, para que ahora sí entonces vivan una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Y el Espíritu Santo llega para que lo acompañe en este peregrinar en esta vida. ¿Sí? Así no se bautiza. Eso es otra falsa enseñanza. Pero vuelvo y repito, no se enoje. Nadie se enoje conmigo. Simplemente que escudriñen las Escrituras. Es que así mi iglesia enseña. Así son mis tradiciones. Sí, es una cosa, pero es una cosa por sus tradiciones, por costumbres. Están invalidando la palabra de Dios. Y ahí usted se mete en problemas con papá Dios. ¿Sí? A mí otra cosa que me sorprende. En muchas iglesias, por no decir la mayoría, porque conozco muchas iglesias, y sabe una cosa, para poder bautizarse en agua, tiene que una persona hacer un cursillo, que le dura días o semanas, no sé, o sea, creo que en algunas dura unos días, en otras dura unas semanas, para poder bautizarse en agua. Estoy hablando de los bautizados adultos, o adultos no, pueden ser jóvenes también. Pero cuando una persona recibe al Señor Jesucristo, entonces, ¿qué es lo que las iglesias entonces están enseñando? Bueno, usted ya recibió al Señor Jesucristo, entonces ahora tiene que ser bautizado. Pero para usted bautizarse en agua, tiene que primero hacer un curso. Vamos a usted a enseñarle un curso antes de ser bautizado. Entonces programan la fecha por adentro de un mes y medio, 2 meses. Programan la fecha para reunir la gente que se va a bautizar. Entonces le hacen un curso para poder ser bautizado. Si no, no puede ser bautizado. Escudriñen las Escrituras. ¿Sabe por qué? Porque hoy se ha vuelto, parecen políticos, porque se ha vuelto como un protocolo. Todo se ha vuelto un protocolo en el camino del Señor Jesucristo. No, las cosas del Señor Jesucristo son sencillas. Simplemente actuemos por fe y escudriñemos las Escrituras a ver cómo es que eran bautizados. Para recibir el Espíritu Santo hay que hacer un curso. Para bautizarse en agua hay que hacer un curso.
Y luego se critican a los católicos. Porque los católicos fueron los que hicieron concursos, ¿no? Para primera comunión hay que hacer un curso, para ¿qué? Para la confirmación hay que hacer un curso, para el bautismo, entre los chiquiticos, los papás tienen que hacer un curso. Y la iglesia cristiana copió lo mismo. Está llena de tradiciones y costumbres. No, es fácil presentarle a una persona el bautismo en agua y bautícelo en agua y ya, punto. No hay que hacer un curso, no hay que hacer un protocolo, no hay que seguir las tradiciones de la otra iglesia, de la mamá, de las iglesias, no. ¿Sí? Entonces, simplifiquemos como nuestro Señor Jesucristo siempre quiso que fuera el evangelio. Por eso el apóstol Pablo, ¿sí? Cuando iba a Corinto, le dijo a alguien que estaba perturbando la iglesia: mi hijo, yo voy a ir y voy a conocer no la palabrería, sino a conocer el poder que se manifiesta a través de usted. ¿Por qué? Porque el reino de Dios, el evangelio de Dios, no consiste en palabrería, ni cursos, ni tradiciones, costumbres. Consiste en demostración del poder del Espíritu Santo. Entonces no hagamos complicar el evangelio, no hagamos complicar la palabra de Dios, no hagamos complicar el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Simplemente vayamos a las escrituras, y eso es lo que debemos de hacer. Invitemos a todo nuevo creyente que escudriñe las escrituras. Invitemos a todos los creyentes, y usted y yo sigamos escudriñando las escrituras, porque aquí es donde Dios se manifiesta y se revela. ¿Sí? Y mire que esto no es nuevo, porque lo que el Señor Jesucristo, lo que Dios nos está diciendo sencillamente es esto: mire, para creer en mí, crean en mí de acuerdo como la escritura lo dicen. Pero no aprendamos de las demás religiones, no aprendamos de las demás costumbres y tradiciones. Ustedes son un pueblo santo, porque eso es lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios dice que Él escogió a través del Señor Jesucristo un pueblo santo, sin mancha, delante de Él. Y ese pueblo santo y sin mancha debe quedarse con lo que la palabra de Dios dice. Si la palabra de Dios enseña que nosotros, la iglesia, somos el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, en donde Él es la cabeza, entonces mire, sencillo, nuestro Señor Jesucristo es la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo es la palabra, el verbo hecho carne. Entonces, si Jesucristo es el verbo hecho carne, si Jesucristo es la palabra misma de Dios, entonces todo su cuerpo debe ser también la palabra. ¿Qué significa? Que nosotros también debemos de ser autónomos, debemos de ser genuinos en ser parte de esa palabra. Y esa palabra, ¿qué es lo que significa? ¿Qué es lo que puede significar cuando el Señor Jesucristo dice que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga? Mires, casi la mayoría o todos dicen que el sin arruga es pecado. Sí, puede ser pecado. Que nuestras vestiduras deben ser santas, sin arrugas, sin pecado, sin ningún pecado. Pero ¿sabe una cosa? Se les olvida que nosotros, como parte del cuerpo de Jesucristo, también debemos de ser la palabra de Dios. O sea, nosotros, la palabra de Dios debe estar impregnada en nosotros, para que el Señor y nosotros seamos uno, como Él siempre quiso que fuéramos, o como siempre ha querido que fuéramos uno solo. Si es la palabra, nosotros debemos de ser parte de esa palabra. Y entonces una mancha, una arruga es añadirle a la palabra tradiciones y costumbres de los hombres. Y así no debe ser. Esta es la necesidad que hoy tenemos, de volver a las escrituras. De volver a las escrituras. Pastores, predicadores, evangelistas, maestros, profetas, volvamos a las escrituras, escudriñemos las escrituras, y que nuestra vida esté reflejándose en la palabra, en las escrituras. Porque aquí mismo dice que la escritura es como nuestro espejo, es nuestro espejo en donde nosotros debemos de ver si estamos haciendo las cosas como Dios dice en su palabra. ¿Sí? Entonces, mire que, y como les decía, esto no es nuevo. Desde el Antiguo Testamento, Dios, que escogió a su pueblo Israel, Dios le hizo muchas recomendaciones a Israel, al pueblo de Israel. Antes de introducirlos a la tierra prometida, Dios les advirtió, les dijo: mire, los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel, pero allá están otras personas, hay otras naciones. Pero digo, ustedes no aprendan a hacer como las naciones de allá están acostumbrados a hacer. Yo les he dejado mi palabra por medio de Moisés,
Sí, con Josué yo les dejé mi palabra escrita, ahí ustedes la tienen, escudriñen, ustedes saben cómo es que ustedes me deben de seguir a mí, ustedes saben cuál es mi voluntad, porque ahí se las dejo expresadas en las escrituras. Entonces, cuando ustedes entren a la tierra prometida, cuidado con ustedes aprender de hacer lo que las demás naciones hacen. Quédense con mi palabra. Quédense escudriñando las escrituras y sigan aprendiendo de mí, que yo les digo cuál es mi voluntad y cómo es que yo quiero que ustedes caminen en esa tierra. ¿Sí? Miren, vamos a Deuteronomio 18. Deuteronomio 18. Miren que cuando el apóstol Pablo predicaba en Antioquía, dice la palabra que cuando el apóstol Pablo terminaba de predicar, ellos iban y escudriñaban las escrituras a ver si lo que el apóstol Pablo decía era así como las escrituras decían. De verdad, en Hechos de los Apóstoles. Ahí está que cuando el apóstol Pablo fue a predicar los de Antioquía, ellos, los de Antioquía, escudriñaban las escrituras. A ver, después de que el apóstol Pablo terminaba de predicar, ellos escudriñaban las escrituras a ver si era como Pablo decía. Ahora, ¿cuántos de nosotros hacemos hoy en día? Pero ¿sabe una cosa? Las iglesias, los feligreses, el pueblo, todo lo que el pastor, el predicador dice, se lo traga enterito sin ir a escudriñar nada. Entonces, estamos como los de la religión tradicional, los católicos. Lo que el Papa dice, lo que el cura dice, amén, infalible. Mire, así se han puesto como en un pedestal los pastores predicadores, los profetas. Lo que ellos dicen, amén. Nadie está escudriñando las escrituras, eso es como ellos dicen. Hay que escudriñarlas. Porque miren, hay muchos pastores queridos, hay muchos pastores que aman a Dios, aman la palabra, pero miren, nosotros somos seres humanos todavía y de pronto a la palabra, a la predicación, le podemos meter alguito, que es pensamiento humano. Entonces, escudriñen las escrituras y por eso, hoy yo le digo a usted, apenas te ve este mensaje, yo le invito, escudriñen las escrituras, cómo se bautizaban. Escriban las escrituras cómo reciben el Espíritu Santo. Escriban las escrituras cómo es que somos salvos a través de la sangre del Señor Jesucristo. Escriban las escrituras cuál es la voluntad de Papá Dios. ¿Sí? Pero hay que escudriñarlas. Hay que seguir el ejemplo de los de Antioquía. ¿Sí? Pero vuelvo y repito, ¿cuántos cristianos? ¿Cuántos que van a la iglesia cristiana? ¿Cuántos evangélicos? En realidad, por parte de ellos mismos, están leyendo la Biblia, están escudriñando las escrituras. Mire, yo les aseguro que hay muchos evangélicos, hay muchos cristianos, hay muchos de ustedes que en realidad la Biblia no la leen mucho, la leen muy de vez en cuando, leen 1 o 2 salmos. Pero ¿cuántos sacan tiempo para escudriñar las escrituras? ¿O usted cree que como usted no es predicador, como usted no es pastor de una iglesia, como usted no es profeta, como usted no es evangelista, entonces ¿para qué la Biblia? ¿Le habla solamente la Biblia? No. Todos nosotros, desde el más pequeño hasta el más grande, debemos de escudriñar y leer las escrituras. Ese es nuestro alimento. Usted no puede depender de lo que usted escuche en un servicio cada domingo, cada sábado o cada miércoles. No, jamás de los jamás. Usted no debe depender de eso. Hay que congregarse, obvio que sí. Porque los pastores, los predicadores, los evangelistas, Dios le da palabra para que nos enseñe a nosotros, pero hay que escudriñar las escrituras por nosotros mismos. ¿Sí? Por eso es que hoy en día, o hoy en día no, desde hace muchos años, pero es que hay gente que son tan fácilmente desviados de la verdad. Por eso que hay personas que tan fácilmente siguen tradiciones y costumbres, porque les da pereza leer las escrituras y simplemente aceptan las tradiciones, aceptan las costumbres, aceptan las maneras de los hombres y no se molestan, ¿sí?, en ellos mismos escribir las escrituras a ver si es así. Y no podemos seguir así, porque es que si decimos que Jesucristo va a venir por una iglesia sin mancha, sin arruga, entonces mire, téngalo por seguro que seguir tradiciones, seguir costumbres, seguir pensamiento de hombre, esa estructura mental que está tan arraigada hoy en día, inclusive entre el cristianismo, esas estructuras mentales también son manchas y arrugas en las vestiduras santas suyas, y hay que quitarse esas arrugas y hay que limpiar esas manchas. ¿Cómo? Escudriñando las escrituras. Miren Deuteronomio 18. Vamos a Deuteronomio 18, voy a leer del 9 al 14.
Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque es una cosa, yo estoy aquí para glorificar el nombre del Señor Jesucristo. Yo aquí estoy para exaltar el nombre de Jesucristo. Yo aquí estoy para, por medio de esta boca, permitir que el Espíritu entonces les diga: escudriñen las Escrituras, porque las Escrituras son las que dan testimonio de la verdad. Deuteronomio 18, vamos a leer del 9 al 14. Dice así el Señor: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Amén. Mira la advertencia que Dios, por medio de Moisés, le da al pueblo de Israel. Allá ustedes van a escuchar muchas cosas. Cuídense de eso. Hoy de lo mismo, cuídese de escuchar tradiciones, cuídese de escuchar costumbres de hombres que aparentemente son muy santas, aparentemente son muy buenas, son muy piadosas, pero miren, están en contra de la voluntad de Dios. Y usted está metido en problemas con papá Dios, porque es que Dios nos ha escogido a usted y a mí como un pueblo santo, sin mancha y sin arruga, siguiendo las escrituras tal cual están escritas, siguiendo la voluntad de Dios y siguiendo a nuestro Señor Jesucristo tal cual se revelan las escrituras. Eso es lo que debemos de hacer. Entonces mire, eso pasaba desde la antigüedad y hoy en día lo mismo. Y cuando el Señor Jesucristo vino aquí a la tierra, lo mismo. Por eso el Señor Jesucristo les decía: escudriñen las escrituras, porque ellas dan testimonio de mí, ellas dan testimonio de la verdad. Y hoy también Dios le está diciendo por medio del Espíritu Santo: escudriñen las escrituras para que se quiten manchas, para que se quiten arrugas y sean santos y perfectos delante de Dios, siguiendo la palabra. ¿Sí? La palabra. Eso es lo que debemos de hacer. En el nombre del Señor Jesucristo. Como si Dios rogara por medio de mí, yo les ruego: escudriñen las escrituras. Límpiese de tradiciones, límpiese de costumbre, límpiese de esas estructuras mentales que lo está alejando de Dios. Antes de acercarlo, lo aleja de Dios. Vuelvo y repito, el engaño está en que hay cosas muy piadosas, hay cosas que se ven muy santas, hay cosas que se ven que como que mucha gente se pregunta: pero ¿cómo yo no voy a aceptar esto si mire tan bonito, tan santo, tan, esto que hay que hacer penitencia, hay que sacrificio, mire que esto lo acepta Dios? No, Dios no lo acepta. Dios no se lo acepta. Y vuelvo y repito, Dios es celoso. Dios es celoso con su palabra. Dios es celoso con su voluntad escrita aquí en la palabra. Dios es celoso. Así que aquellas cosas que aparentemente usted está haciendo, que pueden no tener no es un pecado así como robar, como mentir, matar. Mire, es pecado ante Dios. Es pecado ante Dios. Y vuelvo y repito, esto es para todas las religiones. Esto es para todas las religiones. No hay religión que no tenga costumbres, tradiciones que la alejan de la palabra de Dios, incluyendo muchos cristianos. Ni más decir las demás religiones. Y mi propósito no es hablar mal en contra de las religiones. La cuestión es que la religión ha alejado al pueblo de la voluntad de Dios. Entonces hoy, a través de este mensaje, se le está diciendo a todos ustedes: escudriñen las escrituras. Yo a usted no le digo que salga de su religión. Yo jamás le he dicho a nadie que salga de su religión. Simplemente le digo: crea en el Señor Jesucristo como dicen las escrituras. Reciba el Espíritu Santo como dicen las escrituras por la fe. Por fe. Y el mismo Espíritu Santo le va a dar testimonio de cuál es la verdad, si usted se debe salir o no se debe salir de su religión. Así de sencillo. Yo no le voy a decir nada a ustedes, pero sí les digo, y lo que yo aprendí. Mire, ¿sabe una cosa? Cuando fui llamado a este camino, le doy gracias a Dios que haya sido como fue. Esto es parte del testimonio que algún día voy a compartir el testimonio con la iglesia. Pero ¿sabe una cosa? A mí nadie de carne y hueso me predicó ni me evangelizó
para yo salir de donde estaba y entrar a ese camino. A mí nadie llegó con una palabra de salvación. A mí nadie, ninguna persona de carne y hueso llegó a mí para hablarme del verdadero evangelio. Le doy gracias a Dios que fue así. ¿Saben por qué? Porque el mismo Espíritu Santo, por la gracia de Dios, Dios mismo descendió y me ungió con el Espíritu Santo, y Él mismo me llevó a escudriñar las Escrituras, y Él me fue dando entendimiento para yo salir de donde estaba y llegar a este camino. Le doy gracias a Dios que así fue. Escucho muchos predicadores, escucho muchos pastores que han sido de bendición para mí, claro que sí. Pero cuando escucho algo que es como rarito, me voy a las Escrituras y las escudriño. A veces como el pastor dijo, a veces como el predicador dijo, a veces como el evangelista dijo. Y ¿sabe una cosa? Me quedo con la palabra. Me quedo con la palabra. Porque a mí quien me va a juzgar es la palabra, no el pastor, ni el predicador, ni el evangelista. Y Dios a mí y a usted nos va a demandar la fe de acuerdo a las Escrituras, no de acuerdo a un predicador, un pastor evangelista o a nadie más. Entonces por eso, tengamos una buena conciencia delante de Dios, para cuando nosotros lleguemos ante el trono de Dios, digamos, yo creí de acuerdo a las Escrituras. Miren que a un rey de Israel se llamó Josías, perdón, un rey de Judá, se llamó Josías. Este rey, en la época cuando este rey comenzó a reinar, ¿sí? Miren que en esa época, cuando el rey Josías comenzó a reinar, ¿saben una cosa? No había conocimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la ley, lo que en ese entonces se guardaba, ¿sí?, para escudriñar la voluntad de Dios, se había perdido. No había quien leyera, no había algo físico, no estaba la palabra física para que alguien leyera y siguiera la voluntad de Dios. En otras palabras, la gente hacía lo que le daba la gana. Y la gente seguía a Jehová, a Dios, como bien le parecía. Y en la época del rey Josías, así estaba Judá, así estaba Israel. La gente seguía a Dios de acuerdo a lo que ellos pensaban, de acuerdo a lo que ellos se imaginaban, o de acuerdo a lo que ellos pensaban que era correcto o no era correcto. ¿Por qué? Porque las Escrituras no se habían perdido. Pero ¿sabe una cosa? Cuando este rey Josías comenzó a reinar, lo primero que él hizo, con un corazón sincero ante Dios, fue mandar a reparar el templo de Dios. Porque ¿sabe una cosa? Inclusive el templo de Dios estaba abandonado. Entonces lo primero que hizo el rey Josías fue: miren, va a reparar el templo, arréglenlo, vamos a arreglar, vamos a acomodar esto, vamos a comenzar a adorar a Dios, porque ni siquiera había templo. Había templo sí, pero estaba todo desbaratado, estaba todo descuidado. Entonces el rey Josías dijo: no, lo primero que vamos a hacer es, vamos a arreglar el templo, vamos a organizarlo, porque es el templo de Dios, vamos a comenzar a adorar allí, ¿sí? Pero ¿sabe una cosa? Mientras la gente que comenzó, ¿sí?, mientras la gente que comenzó a arreglar el templo, ¿sí?, albañiles, carpinteros, no sé, ¿sabe una cosa? En todo ese reblujo que habían, comenzaron a sacar cosas, cachivaches que no servían, que comenzaron a desempolvar. ¿Sabe una cosa? Encontraron algo. ¿Sabe qué encontraron? Encontraron una copia de la ley. Encontraron una copia de los libros que dejó Moisés. Encontraron una copia de los libros que comprendían las Escrituras en esa época. Encontraron una copia de la voluntad de Dios escrita y expresada en libros. ¿Y qué hizo esa gente? Ahí mismo se la llevó al rey. Se la llevó al rey Josías, la leyeron, y ¿sabe una cosa? Se dieron cuenta que estaban haciendo todo lo contrario a lo que Dios demandaba. Se dieron cuenta que lo que estaban haciendo no era correcto ante los ojos de Dios. Y eso es lo que debe hacer cada uno de nosotros, usted y yo. Si no está leyendo, escudriña las Escrituras, comienza a leerla, y a usted le va a pasar lo mismo que a este rey. Se va a dar cuenta usted qué es lo que está haciendo. Pero se lo voy a leer. Está en Segunda de Reyes, capítulo 22. Voy a leerles del 8 al 13. Sí, mire. Si ustedes quieren, desde el versículo 1, capítulo 22, ustedes allí leen desde cuando el rey Josías comenzó a reinar. Ya en el versículo 8, cuando él mandó a arreglar el templo, dice así: entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová.
E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, los que están arreglando, reparando el templo, que tienen a cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Le dio una Biblia, en comparación, ¿no? La Biblia no existía en esa época, en comparación. Compró una Biblia, desempolve su Biblia, léala, escudriñela. Y ese es el espejo suyo. Si está haciendo las cosas como Dios le agrada o no. Independiente de lo que su iglesia diga, independiente de lo que su religión diga, independiente de lo que diga las tradiciones y costumbres, lea las escrituras para que tenga paz con papá Dios. Seguimos. Y cuando el rey Josías hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote. ¿Por qué rasgó sus vestidos? Porque se dio cuenta que estaba metido en problemas con papá Dios. Porque no estaban siguiendo la palabra de Dios. No estaban siguiendo la voluntad de Dios como estaba escrita. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Gabor, hijo de Micaías, al escriba Safán, y a Asaías, siervo del rey, diciendo: id y preguntad a Jehová por mí, y por el pueblo, y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado. Porque grande es la ira de Jehová, que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, eso mismo le digo a usted hoy. Las escrituras le van a hablar. Cuando usted comience a escudriñar las escrituras por usted mismo, y el Espíritu Santo es el que da la revelación, el Espíritu Santo es el que a usted le descubre las escrituras para que usted entienda y comprenda la voluntad de Dios, usted se va a dar cuenta si está metido en problemas con papá Dios o no. Paz tenemos ante nuestro gran Dios, ante nuestro Padre Celestial, si cumplimos la palabra, si hacemos las cosas, estamos viviendo de acuerdo a las escrituras. Esto le pasó al rey y esto le pasará a usted mismo. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que hacer, escudriñar las escrituras. Y las escrituras nos van a decir cuál es la voluntad de Dios en todo este camino que estamos. La escritura le van a decir a usted si usted en realidad es salvo o no es salvo. La escritura le van a decir a usted que usted necesita salvación, que usted necesita arrepentirse de sus pecados, porque mire, todos hemos pecado, y ante Dios no hay pecado pequeño ni pecado grande. Ante Dios solamente existe una cosa: pecado. Ante Dios, ante los ojos de Dios, es lo mismo uno que miente, uno que también mata. Ante Dios es lo mismo alguien que en el acto comete el acto de fornicación y adulterio, igual que el que mira a una mujer para desearla en su corazón. Si una persona miró a una mujer para desearla en su corazón, ni siquiera la conoce. Alguien mira a una mujer, ni siquiera la conoce, por la calle, en el barrio, en el trabajo, y la desea en su corazón, ya cometió pecado ante Dios. Uy, pero es que yo no he tocado a esa mujer, ni siquiera me he acostado con ella. Ante Dios usted ya pecó. Entonces, aquel que no ha cometido adulterio físico, aquel que no ha cometido fornicación física, pero ha mirado a una mujer para desearla, y mire, lo mismo, ante él lo mismo, no se escude, es lo mismo, usted pecó. Todos hemos pecado ante los ojos de Dios. Vuelvo, repito, el hombre, el ser humano es el que mide los pecados y pone unos grandes y unos pequeños. Pone, ante este pecado pequeñito, necesita apenas hacer una cosa pequeñita. El pecado grande necesita hacer una penitencia más grande. No, eso es mentira. Ante Dios hay una sola cosa de pecado. Y todos hemos pecado. Usted de alguna manera ha pecado, igual que yo he pecado. ¿Sí? Así que si usted ha pecado, mire, la sangre de Jesucristo limpia todos sus pecados. La sangre de Jesucristo es poderosa para quitar, para limpiar, para perdonar todos los pecados. No hay pecado que la sangre de Jesucristo no limpie y no perdone. Yo lo invito entonces, que si usted aún no es salvo, si usted no ha entregado su vida a nuestro Señor Jesucristo, yo lo invito a que usted abra su corazón. Deja a un lado su religión, deja a un lado sus tradiciones, deja a un lado sus costumbres. Sea humilde de corazón, sea humilde y reciba la palabra de Dios.
Arrepiéntase de sus pecados. Acepte a Jesucristo dentro de su corazón, no en su mente, en su corazón. Pídale a Jesucristo que entre en su corazón. Acepte que su sangre le perdona todos sus pecados y que en la resurrección del Señor Jesucristo usted ha sido justificado y usted ahora es un hijo o una hija de Dios. Así es que sus pecados son perdonados. Y el Espíritu Santo vendrá para ayudarlo o ayudarlo a usted a caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Hay cosas difíciles de dejar, pero mire, el Espíritu Santo le va a dar el poder, ¿sí? Para no practicar el pecado. Porque de una u otra manera a veces pecamos. De una u otra manera a veces nosotros pecamos, pero abogado tenemos ante el Padre, a nuestro Señor Jesucristo, que está con su sangre allá en el propiciatorio, intercediendo por nosotros. Sí, todos hemos pecado, todos a veces pecamos, pero es una cosa, la idea es no practicar el pecado. Y el Espíritu Santo es el que da el poder, sin él usted no lo puede hacer. El Espíritu Santo es el que da el poder de, en realidad, dejar el pecado y caminar en santidad como Dios lo hace, como Dios quiere que usted y yo hagamos, ¿sí? Entonces, no son tradiciones, no son costumbres, no es lo que el hombre diga, no es lo que la religión diga, es lo que la palabra de Dios diga. Entonces, mire, para terminar yo quiero cerrar con una escritura que está en Colosenses capítulo 2. Porque sabe una cosa, este camino es tan hermoso que miren, Dios no nos prohíbe nada. Dios no nos prohíbe nada. Si hay el camino libre de libertad, este camino es el Señor Jesucristo. Este camino sí es de libertad. Mire, aquí Dios no nos prohíbe absolutamente nada. No. Lo único que Dios dice es, practiquen la santidad. Sigan la santidad porque yo soy santo. Pero es una cosa, ni la salvación, ni los milagros vienen por cumplir un mandamiento, una ley. No, hay que andar en la santidad, sí, pero es una cosa, en las escrituras, escudriñelas. Cómo usted recibe sus milagros, cómo usted recibe sanidad, porque las escrituras dicen que por las llagas del Señor Jesucristo hemos sido sanados. Mire, las escrituras dicen que el Señor Jesucristo llevó sus enfermedades, llevó mis enfermedades y ya ven, también llevó nuestras dolencias y por sus llagas hemos sanados. Si usted tiene suficiente fe, como un grano de mostaza, mire, toda enfermedad es sanada por la fe en el Señor Jesucristo. Usted siempre tiene que aferrarse a la palabra, lo que Dios dice en su palabra, y usted recibir, aceptar en su corazón, y usted comenzará a reclamar esa sanidad para usted porque le pertenece, porque eso fue lo que el Señor Jesucristo hizo por usted. Sanidad, sanidad, sanidad. Aquello que el médico no puede sanar, Jesucristo se lo sana. Sea pequeño, sea grande, Jesucristo se sana. Dele una oportunidad para que Jesucristo se glorifique en su vida, libertándolo del pecado, libertándolo de vicios, sacándolo de malas amistades, sacándolo de la calle, sacándolo de la región de traición. Dé la oportunidad a nuestro Señor Jesucristo, que Él entre a su corazón y va a caminar una vida de victoria. Problemas, circunstancias adversas, ahí está Jesucristo para socorrerlo. En todo le dará victoria. Pobreza, Jesucristo le da el poder de hacer riquezas. Sí, porque ahí se las escuchan las escrituras, sí, las escrituras. Colosenses 2, vamos a leer 2 del 8, voy a leer versículo 8 y del 16 al 25. Colosenses 2. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Escudriñad las escrituras. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos, tradiciones y costumbres del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no maneje, ni guste, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato con el cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Para eso está el Espíritu Santo. Para eso está el Espíritu Santo. Entonces, miren, las escrituras es la voluntad de Papá Dios. Escudriñenla,
que aquí tienen la vida eterna. Escudriñenla, que aquí tienen la salvación para sus almas. Escudriñenla, que aquí tiene cómo sus pecados son perdonados. Escudriñenla, que aquí usted sabe cómo ha nacido de nuevo. Escudriñenla, para que usted que reciba, soluciona todos y cada uno de sus problemas. Aquello que le roba la paz, escudriñen las escrituras, que aquí eso le dice cómo guerrear, cómo pelear y cómo apropiarse. Aquí en las escrituras dicen cómo nuestro Señor Jesucristo, tal cual segundo Adán, nos libró de todo lo de la maldición del primer Adán. Así que usted está destinado, si cree, a vida eterna y a victoria en Jesucristo. Nada que le robe la paz. Ningún demonio, ningún espíritu inmundo, nada que le robe la paz. Jesucristo, el Rey de Reyes y de Señores, Él está para usted. Déjelo entrar a su vida. Deje que domine su vida. Deje que reine en su vida. Y verá cómo usted va a tener una vida de victoria y va a estar en paz con Papá Dios. Y además de eso, ¿sabe una cosa? Dios lo quiere usar. Dios te quiere usar para llevar victoria a tu vida, a tu familia, a tu misma iglesia, a tu barrio y a tu nación. Los bendigo en el nombre del Señor Jesucristo y confío en Dios que todos ustedes acepten de corazón y con humildad esta palabra. Como dice el Señor Jesucristo, como Dios se lo dijo en el Antiguo Testamento, como el rey Josías, leamos la palabra y la palabra nos llevará a tener paz. Los bendigo en el nombre del Señor Jesucristo y que el Espíritu Santo abra sus corazones, abra su entendimiento para que reciban la voluntad de nuestro Padre Celestial. Amén y amén. Los amo en el nombre del Señor Cristo. Este es su hermano César Espinosa. Los invito a que interactúen por este canal. Cualquier comentario lo recibo con mucho gusto, ¿sí? Y estoy para servirles.